Pues estamos grabando el documental con parte ficción de Generación Antitodo. Se basa casi todo en improvisación, tiene como una conexión con Escorbuto, entonces nuestros personajes no son los personajes de Escorbuto, pero lo que hacemos es coger el carácter, yo por ejemplo de Josu Expósito y ella de Juanma Suárez, y como que trabajamos nuestros personajes a partir de ese carácter. Y eso, nos quedan 3 jornadas de grabación y bueno, está yendo bastante bien de momento. Solo con un documental está muy visto, al final tú te metes en YouTube y todo lo que vas a ver son documentales, hay 80.000, o sea que no destacaría sobre el resto. Y pues Escorbuto del Punga y también hay muchísimos. Entonces para hacer una cosa como experimental pues nos decantamos por la opción. La ficción ha sido más difícil evidentemente porque ha sido un proceso de selección de actores, casting. No está guionizado, es un poco bueno, está guionizado hasta cierto punto. Así que eso era más trabajo y había que tener todo ordenado y que no se saliese de madre. Así que igual la ficción ha sido más complicada y ha sido más corto el proceso, pero ha sido más intenso. A mí me gusta mucho porque lo que empieza siendo como una historia de amor, o se supone que es, luego resulta ser una crítica social y entonces pues es como que está guay. La idea de mi personaje es que, bueno, que soy una madre y que se encuentra con un momento en el que su hija adolescente pues está defendiendo unos ideales que son como muy contrarios, ¿no? Porque mi personaje es una mujer luchadora, una mujer que, pues bueno, que está a favor de, pues, de que el pueblo se mueva para conseguir las cosas, y de repente la hija le salta con un discurso pues que le parece como... Tiene sobre todo miedo de que su actitud sea pasiva y que de repente se encuentre sin un objetivo con el que luchar, ¿no? Y para mi personaje pues eso es desalentador, porque pues cree que las cosas se consiguen con esfuerzo y bueno, y cree que además su hija tiene más que nadie motivos para luchar. Transmite muchísimo más de lo que parece en sí, ¿sabes? Porque yo la verdad que ahora sí, echando la vista para atrás, me siento bastante contento porque creo que sale un poco de lo normal, de lo que se ha hecho hasta ahora. Luego habrá voces críticas, pues chico, ¿qué quieres que haga? O sea, no sé. Por eso mismo, ¿a qué le hemos enseñado? A luchar. ¿No has venido a manifestaciones? El proyecto pues es muy chulo en el sentido de que Íñigo no ha querido trabajar a guión cerrado, sino un poco pues explicándonos un poco la idea de los personajes, un poco los objetivos de cada escena, de cada personaje y demás, unas frases marcadas y aunque estuviera todo organizado y demás, luego nos ha dejado que trabajáramos desde la naturalidad y desde un poco la improvisación. Y entonces ha sido muy bonito, porque de repente he sentido como con Icharsne, con mi hija, que tenía con ella pues como la misma relación, ¿no? Que podría tener con una hija, que pudiera tener con una hija. Hay situaciones que igual sí que es más fácil que tengas como un guión marcado, porque pues quieras o no, pues ya sabes lo que tienes que decir, pero también eso te quita como la naturalidad, ¿sabes? Porque al final no es lo mismo aprenderse algo y soltarlo, que realmente te salga y lo digas como tú lo dirías. Entonces eso como que es como más fresco y más natural. Pues yo preferiría que hubiera un poquito más de guión, sobre todo pues más las bases de cada cosa, pero bueno, está bien dar trabajo a la imaginación y improvisar en lo que nos vaya saliendo. Yo decía a muchos actores que es muy difícil improvisar porque o vas muy rápido o vas tan lento que se acaba saliendo crudo la cosa, digamos. Cuando improvisas, si no eres muy profesional, si no tienes mucha experiencia, es muy frecuente que te repitas como el vinagre, porque no lo estás planificando en tu cabeza, pero si tienes un guión ya en papel que lo puedes leer, pues tienes ya las ideas, tienes ya la estructura y solo tienes que responsabilizarte de respetar el guión y todo saldrá como el director o el guionista quiera. Pero improvisando al final tú eres el dueño de la escena y no hay nadie que te corrija al momento, así que o vas repitiendo y la frescura se puede perder o lo clavas, así que es muy desafiante y por eso es como tirarse por un acantilado
saber si vas a sobrevivir este proyecto en general. Al principio como que costaba un poquito más la improvisación y actuar en general, pero luego ya te vas soltando y pues la verdad es que se te olvida que está la cámara, entonces pues bien. Me llamó mucho el proyecto porque al final Escorbuto siempre se ha enfocado de una manera muy, no sé si artificial o cómo decirlo, pero sí muy mitificada. Entonces me llamó la atención la manera que tenían o cómo decían que iban a proyectar el proyecto, a enfocar el proyecto más bien. Y se ha cumplido, yo creo que lo hemos enfocado de una manera distinta y muy contento, tío. Yo siempre he escuchado Escorbuto, entonces es un proyecto que me vino como anillo al dedo. Me acuerdo cuando me llamó Silvia además y me alegré mucho porque a ver, luego sabes que te van a caer hostias porque bueno, pues es así, pero bueno, es un proyecto, joder, me gusta Escorbuto, me digo la interpretación, pues no puedo pedir mucho más tampoco. La parte documental más sencilla, o sea, yo por ejemplo la controlaba más, la parte documental. Se grabó pues desde enero, desde el 27 de enero creo que empezamos con Paco hasta que acabamos en abril o así terminamos ya. Y luego la ficción ha sido más corta pero más intensa, ha sido más complicado, más gente dentro de todo, dentro de las escenas y eso era un poco más lío. Sí, ha estado bien, la verdad ha sido una experiencia muy interesante, hemos estado en sitios muy interesantes también y pues ha estado bien. Aunque no sea que no les guste Escorbuto, que vean el documental porque también trata muy de temas sociales, de cómo era el antes, el hoy, un poco los cambios que ha habido en las generaciones y que Escorbuto está un poco como excusa, pero que hablamos de todo un poco, entonces yo creo que es interesante aunque no te guste Escorbuto. Yo sí que conocía a Escorbuto, no es de mi época, claramente, pero tuve una época hace 3-4 años que era Escorbuto todo el día y eso, aprenderse todas las canciones y sentirse un poco identificado con las letras y todo eso. Sí, yo conocí a Escorbuto de que mis padres, bueno, mi padre los escuchaba y entonces pues eso, a raíz de eso empecé a escucharlos yo y plan, es que hoy en día no hay canciones así como tan radicales en ese sentido. O no se conocen. Entonces, sí, no se conocen más, vale, y entonces como que me gustó mucho, eso es como, fue diferente, encima casi nadie lo conoce menos de mi época y no sé, me gusta eso, que es como muy personal. Escorbuto. Bueno, pues Escorbuto yo sinceramente lo conozco sobre todo de la época de cuando era joven y iba a las chosnas, ¿no? Mucha policía, poca diversión y muchas más canciones pues que sí, que las tienes ahí. No es que haya sido una fan, lo siento, para los seguidores, pero sí que es parte de mi cultura, de mi juventud más adolescente, ¿no? Y me parece muy guay que también se haga un poco, pues algo con... Es un grupo de aquí de Santurtzi y que ha marcado historia y que al contrario que mi personaje, creo que un poco esa cosa de no ser de una cosa o de ser de otra, de que no te pongan etiquetas, está muy bien también. Ni siquiera cantaban bien. Es verdad, no sé lo que has oído hablar de ellos, pero seguro que hay emociones. A ver. Ya sabes lo que pienso yo de Escorbuto, no te puedo... No haciendo nada. No haciendo nada, o sea, Pero es déjame que callas pensar, toda. déjame equivocarme, pues si quiero ser así, pues seré así.